Vídeo sobre el texto que estamos comentando de Marcos Aguinis, un texto que apareció en La Nación y que además salió en el examen en la opción B del curso 12-13 en la Comunidad de Madrid. Es un comentario de texto en EBAU. En el primer vídeo estuvimos leyendo el texto y haciendo un resumen del mismo. En el segundo vídeo estuvimos analizando el tema del texto. Os propuse 3 temas para describir el texto. En el tercer vídeo estuvimos analizando el plano pragmático textual y en este cuarto vídeo vamos a analizar el plano morfosintáctico. Muy bien, pues vamos directamente a ese plano. Y aquí es muy importante, en realidad en todo el comentario, pero especialmente en los planos morfosintáctico y léxico-semántico, es muy importante no hacer una lista de características lingüísticas. La tendencia puede ser a realizar una lista detallada de características lingüísticas, pero en sí eso no estaría bien. Lo que debéis hacer realmente es señalar la característica lingüística seguida de un ejemplo y añadiendo también la finalidad de la misma. Es decir, ¿para qué utiliza el autor esa característica lingüística? Reconocéis una característica lingüística, ponéis el ejemplo en donde aparece en el texto y explicáis la finalidad con que la usa el autor. Por daros ejemplos concretos. Características lingüísticas, pues por ejemplo, el uso abundante de adjetivos. Adjetivos especificativos, que sabéis que son aquellos que diferencian sustantivos. Por ejemplo, cuando habla de la escuela primaria, ¿vale? O de la escuela pública. Bueno, pues la escuela puede ser pública, puede ser concertada, puede ser privada. Lo que hace un adjetivo especificativo es especificar, es decir, distinguir tipos de sustantivos. El explicativo, por el contrario, no diferencia tipos. Así añade una cualidad que realmente ya viene implícita, viene dentro del propio sustantivo, ¿vale? Y luego los valorativos, pues que como su propia palabra indica, valoran, añaden una valoración personal al sustantivo al que acompañan. Entonces, la característica lingüística que señaláis es: predominan los adjetivos, tanto los especificativos como los explicativos como los valorativos. ¿Con qué finalidad? Para embellecer el texto literario y enriquecer la descripción. Parte de una descripción estática cuando usa adjetivos especificativos objetivos para combinarla con los explicativos y valorativos que aportan un matiz más personal, subjetivo. Los especificativos aportan objetividad, los explicativos aportan subjetividad. Los especificativos hacen que el texto que estamos leyendo sea creíble, los explicativos nos ayudan a identificarnos más con el autor, ¿vale? Con el matiz personal que el autor quiere dar al texto. Por otra parte, tendríamos que señalar los conectores del discurso, como por ejemplo en esa época, por eso, pero después, hasta que, entre los, ¿vale? Y la finalidad. Dotan al texto de una progresión narrativa cronológica lineal, ¿vale? Nos ayudan a seguir una progresión en la narración, que además es cronológica, sigue un orden cronológico, ¿vale? Porque comienza en la infancia y termina en la adolescencia. Y lineal, porque sigue un orden también, ¿vale? Y luego, por ejemplo, también podéis señalar la combinación de la primera y la tercera persona en los verbos. Uso de la primera y la tercera persona. Antes hemos señalado muchos verbos en el primer vídeo. Podéis acudir a esas diapositivas y lo justificaríais así. Combina 2 modalidades textuales literarias, la narración y la descripción. El narrador protagonista en primera persona con el narrador omnisciente y testigo en tercera persona. Como veis, estamos utilizando, en un primer momento nos estamos centrando en tipos de palabras, categorías de las palabras, especialmente los adjetivos
y en los verbos. Recordad que una de las categorías principales de la narración es el verbo. Una de las categorías, quiero decir, categorías de palabras que aparecen en la narración es el verbo, mientras que una de las categorías principales que aparece en las descripciones suelen ser los adjetivos. Así que con que os centréis en estos dos tipos de palabras y cómo está conectado el texto, yo creo que sería suficiente. No obstante, podemos seguir avanzando, por ejemplo, y después de las palabras señalar cuál es la construcción que aparece sintáctica en el texto, es decir, no solo cuál es la forma de las palabras que utiliza el autor, sino también el orden en el que las presenta, ¿vale? Y en ese caso, pues tenemos que hablar de oraciones simples, coordinadas y justapuestas. Y aquí sí os pido que, aunque cueste un poco, intentéis hacer un análisis rápido, al menos del primer párrafo, porque eso os puede dar una pista. Dice, las 5 primeras oraciones son simples, ¿vale? Pues vamos a acudir al texto. Y dice aquí, comencé a vincularme. Aquí tenemos una perífrasis verbal, que sabéis que son dos verbos que funcionan como uno solo. Es como si dijera, me vinculé con la lectura en casa de una maestra. O sea, por lo tanto, si son dos verbos que funcionan como uno solo, consideramos que hay un solo predicado y por lo tanto una sola oración. Comencé a vincularme con la lectura en casa de una maestra, doña María, una oración simple. Vivíamos en Cruz del Eje, al noroeste de la provincia de Córdoba. Como veis, solamente hay un verbo. En esa época recién se ingresaba, un solo verbo, ¿vale? No había jardín de infantes, otro solo verbo, un solo verbo. Doña María enseñaba en su galería cubierta por un techo de zinc. Enseñaba, ¿vale? Enseñaba, un solo verbo. Quiero decir que en las 5 primeras oraciones el autor utiliza oraciones simples, ¿vale? Lo que nos da muestra de que se trata de un texto de fácil comprensión, un texto sencillo, no es un texto simple, o sea, no es un texto que carezca de intención comunicativa, que carezca de, no sé, que sea débil en cuanto a su construcción. Es un texto bien pensado y un texto bien construido. Lo difícil es realmente, con pocas palabras, decir mucho. Y por eso yo os decía en el primer vídeo que es muy importante que utilicéis el menor número de palabras posibles para expresar lo máximo. Y en este caso os animaba a utilizar oraciones con menos de 15 palabras. Si veis esto, esta primera línea, por ejemplo, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palabras. Vamos a la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palabras. 1, 2, 3, 4, 5 palabras. ¿Conclusión que podéis sacar? Pues que a la hora de escribir no tengáis miedo de escribir con oraciones simples, oraciones con un solo predicado y oraciones que tengan menos de 15 palabras, porque se os va a entender mucho mejor, ¿vale? Como veis, todas las oraciones pues van unidas por puntos, evidentemente, ¿vale? Y no será hasta el segundo párrafo cuando la sintaxis ya se empieza a complicar, ¿vale? Aquí ya veis que, por ejemplo, dice, mi madre era una persona a quien no la asustaba ningún esfuerzo, coma, y menos si debía aplicarse para la conquista de la cultura. Era un verbo, asustaba, debía aplicarse una perífrasis, ¿vale? Y aquí utiliza un sustantivo, ¿no? Porque podía haber dicho para conquistar la cultura, pero utiliza un sustantivo. Bueno, ya empieza a introducir oraciones subordinadas. Aquí otra. Una tarde dijo que, ¿no? Me dijo esto, una proposición subordinada sustantiva, que me llevaría, otro verbo, a la biblioteca pública. No entendí y fui, coordinadas, por no decir, ¿vale? Ya introduce otra subordinada.
¿vale? Éramos muy pobres, pero cuando ingresé, y también subordinadas. Es decir, que la sintaxis se viene complicando bastante en el segundo párrafo. ¿Y eso cómo lo podéis justificar? Pues enseguida os lo voy a decir. Lo vamos a leer en el plano en el que estamos, que es aquí. Oraciones subordinadas, ¿no? En el planteamiento encontramos 4. Recordad que el planteamiento es la segunda parte del texto narrativo. En el nudo, es la primera parte. El planteamiento es la primera parte, el inicio. El nudo es la segunda parte. El desenlace es la última parte, ¿no? Dice, en el planteamiento encontramos 4 subordinadas solo, ¿vale? Al final, sobre todo, de ese primer párrafo. Y luego en el nudo, que es la parte central del segundo párrafo, y el desenlace, que son las dos últimas líneas, la sintaxis subordinada es todavía más compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo lo justificáis? Pues decís, el desarrollo introduce el conflicto, es decir, el nudo introduce un conflicto, un problema, por lo que se presta más a una sintaxis complicada, una sintaxis más difícil. Aún así, la historia se entiende sin dificultad, sin complicaciones. En el nudo se resuelve y utiliza una oración simple y una subordinada. ¿Vale? Muy bien, y aquí terminaría el plano morfosintáctico.